esta ocasión hablaremos sobre el retraso mental. Para comenzar, ¿qué es retraso mental? El trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto detenido es caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas, tales como las funciones cognitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización. Para saber un diagnóstico es definitivo, deben estar presentes un deterioro de rendimiento intelectual que da lugar a una disminución de la capacidad de adaptarse a las exigencias cotidianas del entorno social normal. Los test adecuados deben seleccionarse de acuerdo con posibles problemas de la expresión del lenguaje, sordera y otros defectos físicos. Los instrumentos que utilizamos es, por ejemplo, el WIS en niños de escolaridad primaria y el GIPSY en niños de preescolar. En niños con trastornos del lenguaje o dificultades motoras gruesas es el Raven infantil y en casos severos se pueden utilizar el Terman Merrill. Las escalas de madurez social y de adaptación aportan una información suplementaria, siempre y cuando estén adaptados a la cultura del enfermo y pueden complementarse con entrevistas a los padres o a las personas que cuidan y conocen la capacidad del enfermo para la actividad cotidiana. ¿Cuáles son las causas? Principalmente tenemos la genética, que son las anomalías cromosómicas. De ahí tenemos las nutricionales, que están asociadas con desnutrición, maltrato y pobreza. Las tóxicas, que es la exposición al plomo, al mercurio, al consumo de alcohol y las drogas. Y las infecciones como el síndrome de la rubiola o la toxoplasmosis. ¿Cuáles son las características de este retraso mental? Es la afección diagnosticada antes de los 18 años de edad, que incluye un funcionamiento intelectual general por debajo del promedio y una carencia de las destrezas necesarias para la vida diaria. Entre ellas destaca la falta o retraso de desarrollo de habilidades motoras, destrezas del lenguaje, la insuficiencia para crecer intelectualmente o comportamiento infantil continuado, falta de curiosidad, problemas para mantenerse al día en la escuela, incapacidad para adaptarse, la dificultad para entender y acatar reglas sociales y los signos de discapacidad intelectual pueden variar de leves a graves. Los tratamientos. El tratamiento específico terapéutico responde a psicopedagogía, fonoaudiología, psicomotricidad, kinesiología y la terapia ocupacional. El objetivo del tratamiento es desarrollar al máximo el potencial de la persona. El entrenamiento y la educación especial pueden comenzar desde la lactancia, lo cual incluye destrezas sociales para ayudar a la persona a desempeñarse de la manera más normal posible. El retraso mental leve es cuando los individuos afectos del retraso mental leve adquieren tarde el lenguaje. La mayoría de los afectados llegan a alcanzar una independencia completa para el cuidado de su persona, como por ejemplo comer, lavarse, vestirse, controlar los esfínteres, para las actividades prácticas y para las propias de la vida doméstica, aunque el desarrollo tenga un lugar de un modo considerable más lento de lo normal. Las mayores dificultades se presentan en las actividades escolares y muchos tienen problemas específicos en la lectura y la escritura. En general, las dificultades emocionales, sociales y del comportamiento de los enfermos con retraso mental leve, así como las necesidades terapéuticas y de soporte derivadas de ellos, están más próximas a las que necesitan las personas de inteligencia normal que a los problemas específicos propios de los enfermos con retraso mental moderado o grave. Pautas para el diagnóstico. Si se utiliza el test de sí estandarizados de un modo adecuado del rango de 50 al 69 corresponden a un retraso mental leve. La comprensión y el uso del lenguaje tienden a tener un retraso de grado diverso y se presentan problemas en la expresión del lenguaje que interfieren con la posibilidad de lograr una dependencia y que puedan persistir en la vida adulta. Tenemos también el retraso mental moderado. Las características es que sigue entre el 35 y 40. La lentitud en el desarrollo de la comprensión y del uso del lenguaje. Algunos necesitan una supervisión permanente. Pueden aprender lo esencial en escritura, lectura y cálculo. En la adultez, rara vez obtienen independencia total. La mayoría tiene un desarrollo normal de su capacidad para relacionarse. Las causas, tenemos lo que son las orgánicas, que son infecciones e intoxicaciones
traumas o agentes físicos, desorden del metabolismo y nutrición, anormalidades cromosómicas y las culturales debido a las condiciones sociales y psicológicas. El retraso mental severo tiene unas ciertas características que adquieren mecanismos motores elementales y el aprendizaje de hábitos de cuidado personal es muy lento y limitado, necesitando siempre ayuda y supervisión. Los que llegan a comunicarse verbalmente lo hacen con pocas palabras o frases elementales con defectuosa pronunciación. Pueden adquirir algunos conocimientos simples y concretos de sus datos personales y familiares, así como de objetos personales de uso habitual, aunque estos contenidos no pueden ser persistentes debido a su dificultad para fijarlos en la memoria a largo plazo. En la conducta destacan las crisis de cólera y agresividad por su falta de razonamiento, llegando a las autolesiones. Suelen ser frecuentes los trastornos de hábitos motores como chupetón, balanceo, bruxismo, así como síntomas psicóticos, estereotipas, manieriotipos, ecolalia, etc. Estos niños deben acudir a los centros de educación especial, donde pueden llegar a un nivel muy básico de aprendizaje de preescolar. Los criterios. Tenemos 5 áreas, que es la cognitiva, psicomotora, lenguaje, afectiva y adaptativa. En la cognitiva su función es conocer y percibir y ordenar el mundo, y las características de la deficiencia mental es el déficit en su desarrollo, afección del aprendizaje y operaciones mentales incompletas y concretas. En el área psicomotora tenemos la función de independencia y conocimiento del medio, conocimiento del propio cuerpo. Las características de la deficiencia mental es la inmadurez, los problemas asociados en la percepción y las relaciones sociales. En el área del lenguaje tenemos la función de comunicación y las características de la deficiencia mental son los retrasos en la adquisición, problemas de articulación y pronunciación, dificultades en la conceptualización y el descubrimiento de las estructuras lingüísticas. En el área afectiva tenemos la función del conocimiento, comunicación, autonomía, adaptación al ambiente. Las características en la deficiencia mental son las dificultades del autoconocimiento, mayor vulnerabilidad y riesgo de la psicopatología y las dificultades para adaptarse a las exigencias del ambiente. Y por último, en el área adaptativa tenemos lo que es la función de la autonomía, adaptación al ambiente, en la cual las características en la deficiencia mental son los retrasos en la adquisición de hábitos de autonomía y los retrasos en las habilidades sociales. Existe también lo que es un retraso mental profundo, y las pautas para diagnosticarlo son el CI en 20, la comprensión y el lenguaje muy limitados, es mejor de los casos, se limita a hacer peticiones simples y comprender órdenes básicas. Pueden adquirir funciones visoespaciales como comparar y ordenar con supervisión constante, hacer labores domésticas y prácticas, y existe un déficit neurológico grave. De 1 al 2% de la población en general, hay autores que establecen diferencias entre dos tipos. 1. El tipo vegetativo. Solo existen reflejos primitivos correspondientes a la fase sensoromotora. Tienen graves problemas y enfermedades somáticas y siempre necesitarán asistencia y cuidados médicos. 2. Tipos adiestrables. Pueden alcanzar algunas funciones elementales motóricas y visoespaciales. No llegan a desarrollar el lenguaje, pero pudiendo llegar a expresarse con algún grito, sonido o a comprender órdenes muy simples. Las características de esta categoría es que son inferiores a 20. No hay capacidad para percibir, para recibir instrucciones ni requerimientos ni para actuar conforme a ellas. La mayoría de la movilidad es muy restringida o inexistente, no controlan esfínteres, en el mejor de los casos es una comunicación rudimentaria no verbal, la capacidad es muy limitada para autocuidados de necesidades básicas y la supervisión y ayuda constante. Retraso mental no especificado. El retraso mental sin especificación en estos casos hay evidencia de un retraso mental pero con información insuficiente como para asignar a un enfermo a una categoría. Incluye deficiencia mental sin especificación, subnormalidad mental sin especificación, oligofrenia sin especificación, discapacidad mental grave que se caracteriza por una deficiencia en el desarrollo intelectual y alteraciones del sistema nervioso. Eso sería todo.